Hola, te voy a dar unos tips o criterios de cómo organizar tu curso en línea. Primero vamos a definir que hay distintos modelos de educación a distancia o formación en línea. Están aquellas con facilitador o interacción directa con el profesor y aquellas que son sin facilitador. Las sin facilitador son todas aquellas propuestas llamadas de autogestión, donde el acompañamiento pedagógico se da a través de las instrucciones en el aula, la organización del contenido y las actividades de autoevaluación. La combinación de toda esta organización o esta estructura contribuyen a el seguimiento o el acompañamiento pedagógico del estudiante. Sin embargo, tenemos también aquellas propuestas donde hay una comunicación más directa con el estudiante y el docente que se da a través de encuentros periódicos, encuentros sincrónicos como por ejemplo a través de sistemas de videoconferencia o encuentros presenciales en las instituciones educativas, donde hay un seguimiento, digamos, de los actores mucho más fluido en cuanto a el intercambio, en cuanto a la interacción. Ahora bien, ¿por qué la tecnología adquiere un papel o un rol súper importante en ambas propuestas? Porque se convierte en un mediador del proceso de enseñar y de aprender. La enseñanza siempre está vinculada al docente, quien cumple el rol de facilitador de la misma a través de la selección de los recursos educativos que le va a proveer al estudiante la información suficiente como para que éste, a través de diversos procesos cognitivos, convierta esa información en aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo organizo mi curso? Para organizar mi curso yo tengo dos etapas. La primera etapa consiste en la organización general, organización marco, que se realiza a través de la planificación de un plan de trabajo, donde voy a incorporar al equipo que me va a acompañar. En conjunto vamos a hacer una selección de todos los recursos disponibles en diversos formatos que contribuyan al desarrollo de la enseñanza mediante estos diferentes recursos y se ajusten a los objetivos de aprendizaje que hemos fijado para el mismo. Una vez que selecciono estos recursos, voy a dosificar la información. Recuerden que este rol o este papel es muy importante del equipo de trabajo al momento de hacer una curaduría del contenido y elegir aquella cuya información va a contribuir al aprendizaje y a la resolución de las actividades. Una vez que ya tengo el contenido, voy a comenzar a elaborar las distintas actividades en función de la información proveniente de los recursos elegidos. Para orientación es necesario que el curso cuente con distintos tipos de guías para que organicen el acceso a los materiales y al recorrido o navegación del estudiante en el curso. Otro aspecto importante en cuanto a su estructura, a su diseño, debemos respetar el orden de los bloques, por ejemplo, o de cómo organizamos las clases. Si en las clases comenzamos con una presentación de un video, luego colocamos los materiales bibliográficos y luego recursos audiovisuales y posteriormente la actividad, esa misma línea debe respetarse a lo largo del curso. Recuerden que la organización contribuye también a
la permanencia y la ubicación del estudiante dentro de nuestro entorno. Esto también facilita a bajar la ansiedad. Recuerden que al no estar presente todo el tiempo el docente con el alumno, sino que es una formación mediada, la ansiedad es lo que siempre prevalece. Por lo tanto, si le presentamos una estructura organizada, coherente, contribuye a la tranquilidad del estudiante en cuanto a los accesos. Ahora bien, tenemos nuestra segunda parte que tiene que ver esto de cómo organizamos didácticamente el curso. Para organizar didácticamente, como les decía hace un rato, debemos elaborar guías de acceso o de orientación de cómo se distribuyen o cómo se organiza este curso. Por lo tanto, yo siempre sugiero que se identifique cada sección del aula con diversas etiquetas, como por ejemplo, anunciar si en un mismo bloque voy a tener distintas 2 o 3 semanas, colocar semana 1, semana 2, el mismo orden de acceso de los recursos bibliográficos, de los recursos audiovisuales, actividades y etcétera. Habilitar espacios de comunicación, hacerle ver al estudiante que tiene la posibilidad de preguntar todas las veces que necesite, pero estos espacios deben estar visibles y deben ser accesibles. Definir horarios y tiempo para responder las consultas. Esto es importante para el seguimiento. Recuerden que nuestros estudiantes, al estar de manera asincrónica, realizan sus actividades en distintos tiempos y en distintos lugares, entonces no se puede, no es correcto contestar una consulta una semana después de haberse formulado. Lo óptimo es contestar la misma dentro de las 48 horas como tiempo máximo. Si no tengo el tiempo suficiente como para responder, entonces en el foro de consultas voy a establecer qué días y qué horario voy a contestar. Entonces ya el estudiante está sabiendo con antelación y espera hasta el día que el profesor pueda contestar según el cronograma que ha fijado. Seleccionar el medio del seguimiento para el estudiante, esta es otra cuestión súper importante, de establecer, de comunicarle al estudiante cuáles son los medios de seguimiento. Si lo vamos a hacer a través de cada vez que ingresa al aula, la visita o lecturas de material bibliográfico, si van a ser solamente las actividades obligatorias resueltas, establecer los medios para el seguimiento y que el estudiante esté sabiendo, le da al docente una cierta tranquilidad al momento de si hubiera algún posible reclamo. Y al estudiante la obligación del acceso y el trabajo con diferentes recursos o lectura, como les dije recién, o bien con la resolución de las actividades. Es necesario combinar distintos métodos de enseñanza para que el curso no sea monótono. Si bien le damos la posibilidad de lectura, la visualización y el análisis de videos multimediales, es necesario que las actividades que le propongamos no siempre sean las mismas, sino buscar actividades interactivas o generar en los recursos
audiovisuales que sean de autoevaluación, generar distintos métodos para que le sea atrapante al estudiante y despierte su interés. Otro aspecto importante en la organización didáctica tiene que ver con la elaboración, como les decía recién, de distintas estrategias de aprendizaje. Las estrategias pueden ser individual, pueden ser colaborativas, pero yo tengo que identificar qué tipo de actividad y qué criterio voy a tomar para la corrección y para la participación del estudiante en esas actividades. Un elemento clave para toda organización didáctica es establecer, como le decía recién, la hoja de ruta o la guía didáctica, donde voy a establecer mi contrato pedagógico. Voy a dejar establecido cuáles son las actividades obligatorias, cuáles son los contenidos, las fechas de entrega, las fechas de instancias de evaluación, los horarios y días que voy a contestar las preguntas en el foro y demás. Todo lo que tenga que ver con esta comunicación de acuerdo pedagógico se debe establecer en una guía didáctica. ¿Qué medios puedo utilizar para enseñar? Tengo distintas formas de transmitir la información a través de los apuntes de clase como guía de trabajos prácticos, documentos, capítulos de libros, fichas, presentaciones dinámicas y estáticas, clases grabadas. Esto hay que tener en cuenta que las clases no deben superar los 15 minutos, como óptimo deberían ser 10. Y recuerden que en la clase tengo que hacer un reconto de todos los contenidos que voy a trabajar durante la semana y vincular esta información que están en todos los recursos y en lo posible con un apoyo visual. Otra forma pueden ser clases sincrónicas, donde posibilito la interacción con el estudiante a través del micrófono, a través del chat. También puedo grabar las clases y dejárselas disponibles. Recuerden que en las clases sincrónicas la exposición no debe superar los 10 minutos y básicamente utilizar ese espacio para el ida y vuelta, para la participación activa del estudiante y propiciar la participación de la audiencia. Para armar toda esta propuesta que vinimos hablando hasta ahora, la organización del curso y la organización didáctica, me apoyo en el modelo instruccional, que me va a permitir, si estoy hablando de una propuesta enfocada en el autoaprendizaje, por lo tanto, mi diseño de aula se va a centrar en el estudiante. Para que el resultado entre la sumatoria de objetivos de aprendizaje y enseñanza sea el aprendizaje, los objetivos de aprendizaje tienen que ser claros. Los recursos y materiales que voy a utilizar tienen que ser accesibles, como por ejemplo, si uso video, debe tener buen sonido, debe tener una buena imagen, si utilizo textos tienen que ser legibles y también establecer o acompañar la autorregulación. ¿A través de qué? A través de actividades que posibiliten la interacción y la participación activa, estableciendo el seguimiento permanente mediante la evaluación. La retroalimentación debe estar apoyada sobre los aspectos a mejorar y los aspectos que han logrado en función de los objetivos del aprendizaje. Recuerden que la información que provengan de todos los recursos o herramientas tecnológicas, la calidad de esta información se va a traducir en aprendizaje siempre y cuando ésta sea apropiada y coherente. La evaluación
debe ser continua tanto del entorno, o sea, de la estructura del curso y del aprendizaje del estudiante. Comencemos a armar tu propuesta de formación a distancia.